porque hay unos temas bien interesantes. Y fíjese, estos días salió una encuesta que me parece muy interesante, pero que no se dio a conocer en los medios hegemónicos, y quiero decirles que ni siquiera en los medios independientes. No quiero decir que en Revolución 3.0 sí estuvimos la nota, pero no lo vi en otros medios, de manera, incluso pienso yo, sorprendente, porque fíjense que en esta encuesta que hace La Vanguardia es uno de los periódicos de derecha más importantes, por decirlo así, en España. Tenemos a El País, que por cierto me estaban diciendo que El País es de centro izquierda, que así ideológicamente se le atribuye al País como de centro izquierda. Yo me quedé como pensando, imagínense si fuese de centro o de centro derecha, ¿no? Pero bueno, unos colegas me decían, no, es que El País es de centro izquierda. Pero este medio de La Vanguardia sí es un medio completamente de derecha, abiertamente, no se niega, no lo niega, la línea editorial es muy clara, los que comentan ahí, los que escriben en ese periódico, es abiertamente de derecha. Y saca una encuesta citando a un ejercicio que hace Covarrubias y Asociados, la encuestadora de Covarrubias, en donde pone al presidente López Obrador con un 80% de respaldo popular. Estos datos del 80%, estos datos del 80% son datos que no se habían dado y que no son normales. El que llegue una persona, un gobierno, cualquiera que sea, al final, a la última etapa de su sexenio, con un 80% de respaldo y de popularidad, es algo inédito. El propio periódico La Vanguardia lo cita y lo dice, que son datos que no se ven, que son históricos, que son completamente y abiertamente algo que no pasa en política, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Es un fenómeno. Lo que estamos viendo es un fenómeno de respaldo popular. Estas cifras, pues, no fueron replicadas por la comentocracia, no fueron replicadas en los medios de comunicación, siendo que La Vanguardia es un periódico de derecha, que es un periódico, pues, abiertamente que puede ser citable para nuestros medios hegemónicos en México. Pues no, esta encuesta que cita, donde se le da 80% a López Obrador de popularidad, y además ahí habla, porque en realidad la nota tenía que ver más con respecto a la sucesión presidencial en 2024. El dato del 80% lo dan como un dato que explicaría el por qué, si las elecciones fueran el día de hoy, Morena arrasaría en todo el país de nuevo, como arrasó en 2018. Y ponen ahí que la candidata que va arriba en las encuestas para ser la candidata a la presidencia por Morena, por el Movimiento Progresista, a 2024 es Claudia Sheinbaum. Y en esa encuesta, Claudia aparece 10 puntos arriba de Marcelo Ebrard. Hablan de la explicación que se da en esta nota de La Vanguardia, es muy interesante, porque están ellos buscando la forma de explicarse cómo es que se tiene tanta popularidad por parte del presidente, y por otro lado, también el cómo o el que ese hecho de esa popularidad inédita, histórica, nunca antes vista en los gobiernos, sobre todo al final de los sexenios de las presidencias en México y en otras partes del mundo, arrastra al partido a que en 2024, sea quien sea que esté en la boleta por parte de la Cuarta Transformación, ganaría por mucho al competidor de la alianza de la derecha. Y la forma en la que ellos se explican que sea de esta forma es en el hecho
de que Andrés Manuel tiene el 80% de popularidad y de respaldo. Pero lo que no se explican es cómo se llegó a ese punto de 80% de popularidad por parte del presidente. ¿Significa este 80% de popularidad, que creo que está equivocado hablar de popularidad? En todo caso, a lo que tendríamos que decir es 80% de respaldo, no de popularidad, porque una persona puede ser popular no necesariamente por algo positivo. Tú puedes ser popular por algo totalmente negativo y eres muy conocido, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la música, los cantantes, no necesariamente los más populares en estos momentos son los que mejor cantan o las mejores voces, ¿no? Pero son los más famosos, son los más populares. Entonces estamos equivocando al decir 80% de popularidad. El presidente tiene 80% de respaldo popular, que son cosas muy distintas. No se explica a la derecha cómo un presidente puede tener tanto respaldo. Hay algunas cosas que voy a hablar esta semana en mi monólogo de por qué pienso que el presidente tiene tanto respaldo en estos momentos, en la recta final de su sexenio. Uno de ellos es el gasto público, que es verdaderamente impresionante. Traigo algunas cifras que nos van a dejar asombrados del trabajo en cuestión de inversión social, en cuestión de bienestar que se está haciendo en este sexenio. Vamos a hablarlo me parece que lo voy a tratar el jueves o el viernes. Voy a hablarles un poquito sobre esos datos, que explicaría muchísimo el que haya tanto respaldo. Bueno, la idea es que el presidente es un presidente como nunca tan respaldado por el pueblo. Tiene que ver con la conexión que el presidente tiene, pero también tiene que ver con el trabajo que el presidente ha estado haciendo a lo largo de estos años, que es un trabajo que tiene, fíjense, es algo hermoso, es algo maravilloso. El presidente tiene una lucha histórica de muchos años, hablando siempre de lo mismo, que en momentos hacía pasar o hacían pensar que era como el disco rayado. Me acuerdo que en las ediciones de los medios hegemónicos, sobre todo los electrónicos, se jugaba mucho la broma entre los editores de decir, pues pongan lo que dijo la semana pasada o el mes pasado, porque lo que haya dicho ayer o hoy mismo en la mañana es lo mismo de siempre. Y eso lo tomaban como una burla, que era un disco rayado y que el presidente decía lo mismo. Al contrario, ahora vemos que lo que el presidente decía era un proyecto que tenía muy bien visualizado de qué era lo que tenía que hacerse, de tal forma que eso lo lleva a crear una conexión con lo más íntimo del país, hace una conexión con lo más personal de la gente, y la gente empieza a ver a López Obrador, y lo vimos en este momento de su enfermedad y con toda la infodemia que hubo, con todos los deseos tan malignos y perversos de la derecha mediática y política. Vimos cómo la gente se sentía preocupada porque ve en López Obrador la personificación de todo el anhelo histórico de lucha, y ve en López Obrador la esperanza de algo que dejó de ser esperanza para convertirse en algo real. Porque la esperanza es algo que se construye, que se espera, es lo mejor que se espera, es lo hermoso que se espera. Esa es la esperanza. Por cierto que la esperanza es lo único más poderoso que el miedo. Por eso la campaña de la derecha es de odio y es de miedo. Y la única forma de poder derrotarlos fue a través de la esperanza que despertó López Obrador a lo largo de tanto tiempo, hablando de lo mismo, subrayando lo mismo, denunciando lo mismo, poniendo el énfasis en las mismas cosas. Y es por eso que la gente tiene esa conexión tan personal con el presidente, porque a lo largo del tiempo esa esperanza se empezó a materializar en una realidad. Y algo inédito que sucede es que los políticos prometen muchas cosas que al pasar de los años y al término de sus mandatos no suelen cumplir. Y López Obrador rompe el molde del político clásico que promete y no cumple.
López Obrador rompe el molde del político tradicional y clásico, no solo del político tradicional y clásico mexicano, sino del político tradicional y clásico del mundo. Vean ustedes a Biden, la desilusión para sus votantes y para muchos latinos que votaron por él con una esperanza de una reforma migratoria o por lo menos de un trato mucho más humano a los migrantes, pues se vino abajo.